Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias al Padre por permitirnos estar con ustedes a través de este medio. Sabemos que es un tiempo propicio que se prepara, donde nos disponemos nosotros a recibir y poder compartir estas enseñanzas que por la gracia del Señor hemos recibido. Para nosotros es un gusto conectarnos con ustedes. Qué bueno que aquellas personas que puedan conectarse también puedan compartir con otros lo que estamos enseñando. Recordemos que el propósito de nuestras enseñanzas no solamente es traer una información a nuestra mente, sino que de una u otra forma produzcan una transformación en nuestro ser interior, entendiendo que desde allí es donde se evidencia lo que es la vida y el gobierno de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a orar primeramente y vamos a seguir estudiando la serie que hemos estado hablando acerca de lo que es vida abundante. Entonces vamos a orar, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos contigo, Señor, por permitirnos disfrutar de ti, Señor, disfrutar de tu gracia, Señor, de esa vida que solamente proviene de ti, Dios. Una vida abundante que se hizo manifiesta en cada uno de nosotros por medio de Cristo, Dios. Gracias, papá, por armarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque a pesar de cualquier circunstancia, nuestra vida, nuestra fe está puesta en ti, Señor, pues tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. No confiamos en nosotros mismos, no nos apoyamos, Señor, en nuestras fuerzas, Señor, o en nuestras capacidades, Padre, sino que determinamos poner cada día nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Padre, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias, papá, te damos por cada oyente, Señor, por cada persona que nos ve a través de este medio. Oramos por ella, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea asistiéndole, Señor, y produciendo una transformación en su vida continuamente, Señor. Que su ser interior sea, Dios mío, fortalecido cada vez más, Padre. Gracias te damos a ti, papá, por las buenas obras que has hecho para cada uno de nosotros, para que caminemos en ellas, Padre. Te bendecimos a ti, te honramos y creemos, Señor, que esta palabra producirá en nosotros un mayor incremento de la vida de tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, continuamos con una enseñanza bueno, una serie que dimos inicio, que esta es la tercera que estamos compartiendo acerca de lo que es la vida abundante. Recordando un poco de lo que hemos hablado, esta es nuestra tercera parte, recordando un poco de lo que hemos hablado, hemos dicho que lastimosamente muchas personas no le encuentran o no le hallan razón al sentido de su vivir aquí en la tierra, porque posiblemente las circunstancias o lo que ellos han esperado vivir no lo están viviendo y de una u otra forma pues se sienten decepcionadas, se sienten que como que estas circunstancias o como que el vivir no tiene sentido. Entonces nos hemos dado cuenta a través de los dos estudios anteriores, es que existen diferentes clases de vida y nosotros necesitamos entender cuando Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo a sus discípulos, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es esta clase de vida abundante de la que Jesús habló? Y recuerden algo, estuvimos hablando de diferentes clases de vida, de una vida anástrofe, de una vida biológica, de una vida que es controlada por el alma, pero que la vida abundante es una vida zoe, una vida que trasciende nuestra manera de pensar, trasciende nuestras circunstancias y es una vida que prácticamente solo proviene de Dios. Esta no nos la puede dar ni una religión, no nos la puede dar una persona naturalmente hablando, no nos la pueden dar ninguna cosa o bien material. La vida abundante solamente proviene de Dios. Y estuvimos hablando de unas características que tiene esta vida abundante y precisamente estas las estuvimos hablando en nuestra enseñanza anterior. Decíamos que la vida abundante de Dios es una vida eterna, ¿sí? Que trasciende prácticamente cuando usted y yo partamos de este mundo. Además de esto, estuvimos hablando que la vida abundante que Dios nos ofrece es una vida que es increada, que no tiene un origen.
prácticamente de creación, sino que precisamente se encuentra en Cristo mismo. Y recordemos que Él no tiene un principio, sino que prácticamente Él siempre ha existido. Y lo otro que estuvimos hablando acerca de la vida abundante de Dios es que precisamente esta vida que Dios nos ofrece es una vida completa. Y esto es lo que necesitamos entender con respecto a lo que es la vida abundante que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Ahora vamos a continuar precisamente con una cuarta característica. Espero que el tiempo me dé para poder avanzar un poco más. Si no, recordemos que no se trata de que corramos en un tema de enseñanza, sino que procuremos sacar al máximo de provecho lo que estamos estudiando. Bueno, entonces, quiero que miremos por un momento. Voy a leerles lo siguiente. Bueno, la cuarta característica de la vida abundante que Dios nos ofrece es una vida perfecta. Y uno podría decir aquí en la tierra, ¿alguien puede tener algo perfecto? Podríamos decir que podemos decir nosotros, no es que la vida que yo tengo es perfecta. Puede que usted en su manera de pensar y en lo natural, la perfección de Dios no la pueda entender o no la pueda percibir por las circunstancias que esté pasando. Pero la vida que Dios nos ofrece a nosotros, esa vida abundante, es una vida perfecta. Y mire, la inconformidad que nosotros tenemos en la vida es por no entender lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Repito, la inconformidad que posiblemente nosotros tenemos en la vida es por no haber entendido o por no entender lo que nosotros ya hemos recibido de parte de Dios. Ahora bien, no confundamos conformismo con una palabra que la escritura llama contentamiento. Cuando la vida de Dios decimos que es perfecta, quiere decir que esta vida que Dios nos ofrece no tiene que buscar alguna añadidura para que sea mejor. Hay gente que considera que es necesario conocer a Dios, pero que también debe hacer algo más para añadirle a lo que Dios ya nos ha dado. La vida de Dios es perfecta para cada uno de nosotros. Y mire, el conformismo de una u otra forma nos impide desarrollar el potencial que hay en cada uno de nosotros. Una persona conformista no puede desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ella. De una u otra forma, el conformismo limita a una persona a que crezca. El conformismo distorsiona lo que es la imagen de Dios. No nos permite ver con claridad quién es Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Es allí donde una persona de una u otra forma a veces cuestiona la voluntad de Dios para su vida. Es donde posiblemente por las circunstancias cuestiona el poder de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios o la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona prácticamente se ha conformado con cosas o ha distorsionado prácticamente o confundido lo que significa la vida abundante que Dios ha querido darle. Entonces, la imagen de Dios tiende a distorsionarse, pero además de ello, una persona conformista pierde su verdadera identidad. Cuando yo me conformo con las circunstancias, cuando yo me conformo con lo que estoy viviendo en el día a día, simplemente mi identidad comienza a ser distorsionada. Dejo de vivir por fe y comienzo a vivir por obras. Dejo de creer en la provisión que Dios ya ha provisto para mi vida y considero que necesito hacer algo para que Dios me bendiga. Eso es perder la identidad. Una persona conformista prácticamente se adapta a las circunstancias de la vida. Nos adormecemos, como dirían algunos, un adormecimiento, un letargo espiritual que comenzamos a vivir. Ya perdemos nuestra pasión por orar, perdemos nuestra pasión por tener comunión con Dios. Ya no nos apasiona ni siquiera el estudio de las escrituras.
Ya no hay una motivación en nosotros para seguir conociendo más de las riquezas de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el conformismo ya ha hecho nido en cada uno de nosotros. Porque hemos ignorado cuál es esa vida perfecta que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Cristo. Nos impide ver con claridad cuál es la visión de Dios para cada uno de nosotros. Si uno preguntara qué es lo que Dios quiere para su vida, posible muchas personas que conocen a Dios no sepan hasta el día de hoy qué es lo que Dios quiere para ellas. Y como decimos nosotros aquí en Colombia, quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, cualquier transporte le va a servir. Porque como no sabemos para dónde vamos, no tenemos un objetivo claro. Y no hablamos de un objetivo personal, sino hablamos de una visión que Dios determinó, un propósito que Dios se propuso con cada uno de nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 12. No os conforméis a este siglo. No os conforméis, no se adapten, no se amolden, no hagan trinchera, en pocas palabras, a este siglo o en este siglo. En la traducción del lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. No vivan ya como viven todo el mundo. Eso es lo que quiere decir cuando dice, no os conforméis a este siglo. Pero mire lo que dice después. O sea, hay un mandato de parte de Dios para nosotros. Es que no nos conformemos, que no nos amoldemos, que no vivamos como viven todo el mundo. Pero lo que dice es, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo primero es que yo no debo conformarme. Agradecemos a Dios y ahorita vamos a hablar de lo que es la palabra contentamiento. Pero el llamado de Dios para nosotros es de que podamos entender con claridad que si tenemos una vida abundante que Dios nos ha dado, esta vida abundante no nos permite más bien a nosotros conformarnos o aceptar el conformismo como algo natural. Y vuelvo y repito, personas conformistas no tienen claridad de lo que Dios quiere para sus vidas. Una persona conformista no sabe ni siquiera para dónde va. Simplemente espera el día a día. Y Dios desea que nosotros tengamos claridad. Y para esto nos dice no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mire por qué dice que es necesario transformar nuestra manera de pensar. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a decir algo y espero no confundirlos con lo que voy a decir. Los hijos de Dios no somos llamados a conocer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios somos llamados a comprobar y vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué no conocemos, no fuimos llamados a conocerla? Porque la voluntad de Dios es Cristo mismo. Entonces, cuando Cristo nos habita, necesitamos simplemente es comprobar que lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho en nosotros sea claro, sea entendido, para que de una u otra forma vivamos agradable en esta voluntad que es agradable y que es perfecta. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo he escuchado muchos hijos de Dios que dicen, no, es que estoy orando para saber cuál es la voluntad de Dios, pero definen la voluntad de Dios para sus circunstancias temporales. La voluntad de Dios
para usted y para mí es que podamos conocer al Hijo, que el Hijo nos habite y que en esa vida vivamos cada día. Recordemos, no dejemos desviarnos por las circunstancias temporales o presentes, porque estas no nos definen a nosotros. Trabajamos, estudiamos, hacemos cosas día a día, pero no para hacer algo en Dios, sino por lo que ya somos en Él, que es muy diferente. Dios a cada uno de nosotros, la Biblia lo dice, la Escritura lo enseña, que Él ha preparado para nosotros algo de antemano, para que nosotros caminemos en esto que Él ya preparó. Nosotros no estamos buscando algo para caminar en lo que Dios ya preparó para nosotros. Porque todas las cosas, dice la Escritura, que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos fueron dadas a nosotros mediante su divino poder. Ya nos fueron dadas todas las cosas, no algunas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos fueron dadas mediante su divino poder. Entonces, necesitamos entender esto. No fuimos llamados a conformarnos, pero sí a vivir en el contentamiento de un hijo de Dios. ¿Y cuál es el contraste o la diferencia? Cuando hay contentamiento, nos mantenemos en una actitud de confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Hay personas que confían en Dios porque las cosas van bien. Porque, como decimos nosotros, porque están marchando sobre ruedas. Pero el contentamiento nos hace mantener en una actitud de confianza en Dios en todo momento, independientemente de las circunstancias. Porque recordemos algo, nosotros estamos en Cristo, no en crisis. Es una realidad como hijos de Dios. A nosotros no nos define ni la política de un país, ni la economía de un país. No nos define en el lugar que nacimos. A nosotros nos define en la posición que hemos sido puestos por Cristo. Recordemos algo, si usted tiene la vida de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, recordemos, es importante que entregue su vida a Dios, que permita que Él pueda gobernarle. Y esto no se hace por medio de algo que usted quiera simplemente, sino simplemente es una obra que el Espíritu Santo va a hacer en su vida, en la medida que usted escucha, que usted está atento a lo que Dios quiere para su vida. Pero recordemos algo, la confianza en Dios es continua cuando hemos entendido lo que es el contentamiento. El contentamiento produce en usted y en mí una paz inexplicable. Paz no es ausencia de dificultades. Paz no es ausencia de cosas circunstanciales, sino que aún en medio de ella yo puedo tener paz. Ahí, como dice una canción, paz en medio de las tormentas. Recordemos la historia cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y se levanta una tempestad, una tormenta completamente fuerte. Los discípulos se asustaron, dicen las escrituras. ¿Y qué hicieron? Despertaron a Jesús porque estaban prácticamente temerosos por perder su vida. Ahora preguntemos algo. ¿Por qué Jesús dormía aún en medio de la tormenta? Porque él entendía lo que era la paz de Dios en su vida. La paz de Dios
por encima de cualquier circunstancia, nos hace a nosotros, como dicen, vivir confiados. No son las tormentas de esta vida las que nos deben gobernar. La vida abundante produce en nosotros un contentamiento y este contentamiento produce una paz inexplicable. Mire, no puedo tener todo lo que quiero, pero con lo que tengo es suficiente y soy agradecido con Dios. El contentamiento nos lleva a nosotros a ser diligentes en lo que a nosotros nos corresponde. El contentamiento no lo hace pasivo, porque hay personas que dicen, pues la verdad es que, pues sí, yo estoy contento con lo que tengo y con lo que Dios me ha dado, entonces no hago nada. Ojo, no malinterpretemos la palabra contentamiento. Una persona que entiende el contentamiento es diligente en prepararse. Una persona que entiende el contentamiento es diligente en capacitarse. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Pero démonos cuenta, procura con diligencia. No le decía simplemente, esté conforme con lo que tiene y no haga nada. El contentamiento nos lleva a nosotros a ser diligentes. En lo que requiere estudiar, somos diligentes. En lo que requiere trabajo, somos diligentes. El contentamiento desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que hace el contentamiento en una persona que entiende cuál es esa vida perfecta que Dios le ha dado. Esa vida abundante que es perfecta. Entonces démonos cuenta, desarrollar el fruto del Espíritu se puede lograr en la medida que nosotros entendemos lo que significa el contentamiento. Si en usted no se desarrolla la paciencia, no se desarrolla la fe, no se desarrolla la paz, no se desarrolla el fruto del Espíritu, entonces usted necesita entender lo que significa el contentamiento. Mire, no son las circunstancias, vuelvo y repito, lo que van a definir su situación. Usted no mire lo que está viviendo, digamos, de una manera temporal. A veces lastimosamente eternizamos ciertos procesos en la vida, pero el propósito de Dios con nosotros es que podamos entender, hay una vida abundante que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y esta vida abundante, lo que les decía, es una vida perfecta. Es perfecta. La vida, el contentamiento de una u otra forma va a cambiarnos a nosotros nuestra manera de pensar. Nos recuerda la posición en la que nosotros estamos en Cristo. Pablo continuamente permanecía más en una cárcel que en una casa. Pero desde la cárcel, él decía, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de él. Él no era preso ni de las circunstancias, no era preso de un gobierno romano, no era preso de nada temporal. Él consideraba que estaba preso en el Señor. Y es allí donde él podía entender cuál era la posición en la que había sido puesto en Cristo. Por eso continuamente hablaba sentados juntamente con él en los lugares celestiales. A veces hay personas que por las circunstancias que están pasando fácilmente se quejan, fácilmente cuestionan la soberanía, el poder, el amor de Dios para sus vidas. Pero si Dios me ama, ¿por qué me pasa tal cosa? Pero si Dios es bueno, ¿por qué no me ha dado lo que yo quiero?
necesitamos entender que el contentamiento nos pone a nosotros o nos ubica en el lugar que fuimos puestos en Cristo Jesús. Y voy a decir algo, muchos se conforman con las migajas del pan, pero Dios quiere que permanezcamos sentados en su mesa. Muchos se conforman con las migajas del pan, pero Dios desea que nosotros permanezcamos sentados en su mesa. De esto se trata. Poder entender esta vida abundante que no nos lleva a nosotros a ser conformistas. Poder entender que esta vida abundante nos lleva a nosotros a entender que hay mucho más de lo que Dios quiere para nosotros. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8. Mira lo que dice. Primera de Timoteo 6, 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Contentos no significa conformes. Contentos es una expresión del espíritu gobernando un alma y se expresa precisamente en gratitud. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Mire, el Señor siempre proveerá y ha provisto para cada uno de nosotros todo lo necesario para esta vida. Así que si cada vez que usted siente inconformidad con la vida o con las circunstancias, acuérdese de 1 Timoteo 6:8. ¿Qué es lo que dice el Señor para mi vida? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Necesitamos aprender lo que es el contentamiento, porque la vida perfecta que Dios nos ha dado nos permite entender y disfrutar el contentamiento. Pero ahora miremos Hebreos capítulo 13, versículo 5. Tres versículos, voy a leerles. Tres textos bíblicos. Primera Timoteo 6, 8. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo deben ser nuestras costumbres? Sin avaricia. ¿Y qué es lo que dice después? Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Y por qué debemos mantener contentos? Porque somos conformistas, porque no debemos tener sueños, porque no debemos tener proyectos o visión de algo. No, estamos contentos porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Hay personas que consideran que para tener algo tienen que madrugar más y acostarse más tarde. Y aún así son infelices. El contentamiento me permite vivir una vida sin avaricia. Mire, no es del que más corre la carrera, ni el del valiente el que gana la batalla. Es de Dios, del que Dios tiene misericordia. De eso se trata. Aprendamos que nuestras costumbres deben ser sin avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora, no por nosotros, sino por lo que Él ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? No te dejaré ni te desampararé. No importa dónde te encuentres en este momento. No importa las circunstancias que esté pasando. Pero Dios te ha dicho, no te voy a dejar,
no te voy a desamparar. Tú eres mi hijo. La traducción lenguaje actual, ¿qué es lo que dice? No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré o te desampararé. O nunca te dejaré desamparado. Seamos agradecidos por lo que tenemos de parte de Dios. No se preocupen. Hay gente que no puede dormir por estar pensando en el día de mañana. Y no hablamos de conformismo. Recordemos, porque lastimosamente la pobreza, y voy a decirlo directamente, lastimosamente la pobreza que experimentan los hijos de Dios en la tierra es por la negligencia que han tenido en ser dirigentes en lo que les corresponde a ellos como hijos de Dios, porque han confundido espiritualidad con holgazanería. Ah, es que Dios es mi proveedor, entonces yo no trabajo. La escritura dice, el que no trabaja, que no coma. Así es sencillo. Entonces, la pobreza que viven muchos hijos de Dios no es porque Dios quiso eso para ellos. Es porque posiblemente hemos sido gobernados más por nuestra alma, por nuestro temperamento, por nuestro carácter, y no nos gusta estar sujeto a las autoridades. Ah, es que a mí no me gusta que me griten en el trabajo. Y entonces la primera confrontación que tiene y dejo mi trabajo. Igual, Dios es mi proveedor. No seamos insensatos en nuestro vivir. Dios continuamente está trabajando en usted y en mí para moldear nuestra vida. Posiblemente usa un jefe que sea impío, sea, como dicen, iracundo, pero allí desarrollamos paciencia. No estoy hablando que usted permita que lo estén maltratando, que lo estén denigrando, porque para eso de una u otra forma Dios a usted le dio una dignidad como hijo de Dios. Pero lastimosamente yo soy consciente y he sido testigo de hijos de Dios que por negligencia no han hecho uso de los dones, las capacidades, los talentos que Dios les ha dado y mezclan o confunden la espiritualidad con la holgazanería, con la negligencia, con el conformismo, con letargos, digamos, de las cosas que tienen que ser diligentes. Hay responsabilidades que Dios nos ha dado. Si yo cocino, ensucio loza, y yo no puedo ponerme a orar y decirle, Señor, manda un ángel que lave la loza. Me corresponde, a mí le corresponde a usted hacer algo de manera natural. No para añadir favores de Dios, sino para ser dirigentes en cosas que corresponden aquí en la tierra como hijos de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros que vivamos sin avaricia, que mantengamos contento con lo que tengamos, no significa que nosotros no hagamos nada. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Afánense por algunas cosas. No dice eso. Dice, por nada estéis afanosos. Y por nada significa por nada. Así es sencillo. Por nada estéis afanosos. Sino qué cosa, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, como con acciones de gracias.
por nada debo estar afanosos. Mire, yo he aprendido a entender que ninguna circunstancia me debe quitar el sueño. Ninguna circunstancia. Yo he atravesado por situaciones difíciles, familiares, por situaciones difíciles financieras, por situaciones difíciles de salud, por problemas emocionales, por problemas laborales, por relaciones personales. Pero mi esposa es testiga de algo, que por encima de cualquier circunstancia, yo puedo tener un buen sueño. No permito que nada me quite el sueño, no por mí mismo, sino porque he entendido que mi vida está en las manos de Dios, que a Dios nada lo toma por sorpresa y cualquier circunstancia en la que Él me permite pasar, Él conoce mi futuro, aunque yo no lo conozca. Y cuando la escritura me dice, por nada esté afanoso, sino que deben ser conocidas mis peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Uno puede tener un corazón y una mente guardada cuando la paz gobierna. Y la paz gobierna cuando el contentamiento es una realidad en mi vida. Mire, gente, mire, soy testigo también de esto. Hay gente que por causa del dinero que tiene no puede dormir. Porque está pensando, ¿y mañana qué voy a hacer? Está pensando si la bolsa de valores cae, si el dólar sube, si el dólar baja, si el petróleo sube, si el petróleo baja. O sea, no tienen paz en sus vidas. Se compran un carro y no pueden dormir porque dicen, ¿qué tal que en el parqueadero me le pase algo? Se compran una gran casa y no pueden dormir porque piensan que se le meten los ladrones. Imagínense. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué hace? Guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces necesitamos entender esto. Si el Señor nos gobierna, Él nos guarda. Él cuida de nosotros. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que nosotros somos en Él. Amén. Ahora, con respecto, esto lo hablaba con respecto de que algunos viven comiendo migajas, pero no se han querido sentar en la mesa para disfrutar el pan de vida. Pero hay otros que quieren tocar el manto de Jesús, pero Dios quiere que disfrutemos de la plenitud que tenemos en Él. Yo sé que hay un pasaje bíblico que habla de una mujer que padecía de una enfermedad, de un flujo de sangre, y que en un momento ella dijo, si yo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad. Esto fue una historia que pasó en aquel tiempo, pero los hijos de Dios no fuimos llamados a tocar ningún manto. Los hijos de Dios fuimos llamados a vivir y a disfrutar la plenitud que tenemos en Él. Eso es lo que Dios decía de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, verso 16. Mire lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todos
y gracia sobre gracia. Todos tomamos de la plenitud de Dios. Aquellos que tenemos la vida de Dios, esta plenitud nos habita. Esta plenitud nos asiste continuamente. ¿Por qué? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué era lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso? Pero que también es para nosotros. Miremos Efesios capítulo 3, versículo 19 y 20. Efesios capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, el apóstol Pablo oraba para que la iglesia pudiera conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento y que puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La iglesia necesita entender cuál es esa plenitud que le habita. Que podamos entender, porque vuelvo le digo, a veces nos sentimos vacíos. Pero esa no es la realidad de un hijo de Dios. Es que yo no siento, es que yo no veo, es que yo no esto, es que yo no lo otro. Deje de ver su vida o la vida abundante que Dios le ha dado con sus ojos naturales. O no mira su vida abundante por las circunstancias. Exacto, dejemos de compararnos con otros. Mire, yo siempre digo, la vida abundante no tiene que ver con la abundancia de bienes. La vida abundante no tiene que ver con la abundancia de bienes. Porque es más, voy a decir lo siguiente, usted no necesita ser un hijo de Dios para tener abundancia de bienes en esta tierra. Yo conozco gente que no tiene la vida de Dios, que no ha nacido de nuevo y tiene todo el dinero del mundo. Pero preguntémonos, ¿qué pasa cuando esta persona parta de esta tierra? ¿Podrán sus bienes materiales acercarlo a Dios? Ni un centímetro podrá ser acercado a Dios. ¿De qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? Jesús llama a una persona que considera que los bienes materiales son lo que le dan identidad. Dios le llama necio. Necio. Es aquella persona que cree que si tiene buenos bienes materiales, que si tiene buenas cosas, es una persona próspera. Eso es una persona necia. Y no estoy diciendo que uno no pueda tener cosas materiales. Estoy diciendo que nuestra confianza o la vida abundante que Dios nos ha dado en Cristo no tiene que ver con cosas naturales. Algunos más quieren ser visitados por Dios, pero Dios desea hacer su morada continuamente en nosotros. Y hago este paralelo porque los encontramos en las Escrituras. Una mujer en un momento le dijo a Jesús que quería comer y Jesús le dice, no es bueno que yo dé el pan de los hijos a los extraños. Y ella le dijo, las migajas que caen se la comen los perrillos. Yo quiero en cuando sea comer esto. Otra mujer, por causa de una circunstancia,
de salud, quiso tocar el manto. ¿Y a qué voy con esto? Que lastimosamente podemos utilizar muchos textos bíblicos, pero esto nos hace entender a nosotros. Si no sabemos darle una interpretación correcta, nos hacen darle un uso inadecuado a lo que las escrituras dicen. Algunos desean ser visitados por Dios, pero Dios desea hacer su morada continuamente en nosotros. Mire lo que dice Ageo capítulo 2, versículo 5. Dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Hubo un momento donde el Espíritu de Dios estaba temporalmente en el pueblo de Dios para una manifestación ante aquellos que no conocían a Dios, para que fuera notoria la presencia de Dios a aquellos que no le conocían. Pero en este tiempo, en este nuevo pacto en el que usted y yo nos encontramos como hijos de Dios, el Espíritu Santo no está fuera, está dentro de nosotros. Ya usted y yo no pedimos que el Espíritu Santo venga porque Él ya nos habita. O sea, es entender nuestra manera de pensar la que debe de cambiar. Si no estamos en Cristo, es obvio que usted necesita la vida de Dios. Pero quien ha nacido de nuevo puede entender que la vida del Espíritu, que el Espíritu Santo ya le habita. Es una realidad. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14:16. Miren por un momento qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hay un texto donde digo, y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo no está con usted de manera gradual, no está con usted temporalmente. El Espíritu Santo no está con usted si usted oró hoy y si no oró, entonces se fue. El Espíritu Santo vino a ser morada en usted de manera permanente, como hijo de Dios. Esta es una realidad. Dios no nos ha dado su Espíritu por medida. Y lastimosamente, cuando nosotros no aprendemos a entender este tipo de cosas, utilizamos un texto fuera de contexto. Entonces, necesitamos entender lo que significa el contentamiento en nosotros. Ahora quiero hablarles acerca de unos personajes que de una u otra forma vivieron una vida en la cual se conformaron de una forma temporal. La Biblia me habla de un Elías y me habla de un David que por alguna circunstancia huyeron a una cueva. Elías y David por alguna circunstancia huyeron a una cueva. Sansón y Salomón en algún momento de su vida permitieron que su alma les gobernara. Pedro
Y los discípulos, al no ver lo que esperaban del Mesías, quisieron regresar a su antigua vida. Y aquí quiero que hagamos o miremos unas cosas. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de Dios? ¿Son las circunstancias las que definen lo que Dios ha dicho, lo que Dios es o lo que nosotros somos en Él? Pero hubieron hombres que traspasaron la barrera del conformismo. Y hablo de otra vez de estos dos hombres, David y Elías. Ellos salieron de esta cueva. Temporalmente estaban en alguna, por medio de una circunstancia, en un lugar, sí, pero ellos salieron de aquel lugar. Pablo conoció la visión que Dios quería para él y decidió vivir por esa visión. ¿Y por qué hablo de Pablo con respecto a la visión? Porque vuelvo y repito, cuando nosotros tendemos a conformarnos, la visión de Dios para nosotros se pierde. Por eso cuando Pablo habla acerca de la visión, él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Y de eso se trata. Y quiero hacerle varias preguntas aquí. ¿Qué circunstancias nos han vuelto conformistas? ¿Qué circunstancias nos han vuelto a nosotros conformistas? Y es allí donde nuestra manera de pensar necesita ser cambiada. ¿Qué clase de pensamientos tenemos con respecto a la voluntad de Dios? ¿Estamos manteniendo nuestra confianza aún en Él o estamos confiando en nosotros mismos? La vida que Dios nos ha dado es perfecta y no carece de ningún bien. Esa es la vida abundante que Dios nos ha dado en Cristo. Y es una vida perfecta. Entonces, aquí vamos a parar y esperamos continuar Dios mediante dentro de 8 días esta enseñanza acerca de lo que es la vida abundante, la vida Zoe, que es la vida de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti por amarnos, Señor, y por bendecirnos en Cristo, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque podemos decir que tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Que no se duerme el que cuida de nosotros, Padre. Que tú cuidas continuamente de nosotros, papá. Que en ti está puesta nuestra confianza, Dios. Padre, te bendecimos a ti, te honramos a ti y te agradecemos, Padre, por cada cosa que tú nos permites, por cada día, por cada circunstancia que tú nos permites pasar, Padre. Porque sabemos que a través de ella nosotros somos formados. Nosotros podemos ver un mayor incremento de la vida y del gobierno de Dios en cada uno de nosotros, Padre. Que Cristo cada día, Padre, oramos que sea manifestado y expresado en nosotros, Dios, de manera natural, Padre, de manera natural, papá. Oramos para que en todo tiempo, papá, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, por nada vamos a estar afanosos. Decidimos confiar en ti, Padre. Aunque en este momento, Dios, las circunstancias no sean tan favorables como nosotros queremos, hemos de poner nuestra confianza en ti, Padre. Tu palabra dice, no te dejaré y no te desampararé. Padre, oro, Señor, para que una manifestación gloriosa sea notoria y sea evidente en tus hijos, Padre.
que ellos puedan ver esa manifestación tuya, Señor, esa provisión, puedan ver esa salud, ese milagro en su cuerpo, papá. Oro, Señor, porque la vida abundante que solamente proviene de ti se manifieste, Padre, de manera real, Dios. Dios, tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Enviamos palabra de vida, palabra de sanidad. Enviamos, Señor, en cada persona un mayor entendimiento en su forma de pensar, de vivir, de actuar. Padre, una transformación en sus mentes. Padre, por su Espíritu, Dios, oramos por un mayor incremento de la vida de tu Hijo en ellos, Padre. Oramos, Padre, por aquellos que no te conocen, pero que se conectan, que nos escuchan, para que la vida de Cristo, la vida abundante, la vida nueva, la vida Zoe, se evidencie en ellos y que puedan pasar de muerte a vida, Padre. Oro, Señor, por aquellas personas que están atravesando circunstancias temporales, Padre, para que puedan entender que estas circunstancias no les definen a ellos, papá. Padre, gracias por ellos, gracias por sus vidas, gracias por la provisión que tú les has dado. Gracias, Señor, por esa naturaleza que desarrollan cada día de ti, Padre. En Cristo Jesús oramos, Señor, por cada uno de ellos, Padre. Bendecidos, seguros, guardados, completos, perfectos. Estamos en ti, papá. Bendito es tu nombre, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias te damos a ti. Amén y amén. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por conectarse, gracias por compartir estos mensajes a otros. Recordemos, estamos para servirles. Si tienen alguna pregunta, un motivo de oración, no oramos, no pedimos un motivo de oración creyendo que Dios a ustedes no les escucha, porque Dios les escucha a ustedes y a nosotros de la misma manera. Dios no tiene hijos preferidos para escucharles, pero sabemos que la Biblia nos dice a nosotros que debemos orar unos por otros. Entonces, algún motivo de oración que usted quiera que hagamos, con mucho gusto estamos para eso, para servirles. Les mandamos un abrazo, les extendemos la invitación para este 21 de septiembre. Estaremos en nuestro seminario de entrenamiento ministerial, SEM, que se realizará en Cota. Recordemos, estamos compartiendo esta invitación por nuestras redes sociales, por Facebook, estaremos compartiéndola por nuestro WhatsApp. Compartan esta invitación abierta para pastores y líderes de cualquier congregación. En la página encuentra toda la información con respecto a este CEN. ¿Cuál es el propósito de estos seminarios? Que como cuerpo, que como iglesia podamos ser complemento y no competencia. Que podamos sumar de lo que Dios nos ha dado como cuerpo para que la multiforme y gracia de Dios pueda ser notoria en cada uno de nosotros como iglesia. Aquí no buscamos popularidad, no buscamos resaltar el nombre de un hombre. Buscamos que Cristo sea glorificado en todos. Eso es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Por esa razón hacemos estos seminarios. Así que les extendemos la invitación, acompáñenos para que podamos seguir creciendo en este conocimiento y podamos compartir con el cuerpo de Cristo, con otras congregaciones, que esto es muy hermoso, muy bonito hacerlo. No nos enclaustremos, no nos limitemos, no nos encerremos en un círculo, porque la iglesia del Señor, más que un círculo, es un cuerpo, un organismo vivo que necesita precisamente nutrirse uno a otro. Entonces, les tenemos la invitación 21 de septiembre de las 8:30 en adelante hasta las 5 de la tarde estaremos en este seminario. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por conectarse con nosotros. Les enviamos un abrazo. Les amamos y muchas bendiciones.
conocerte, y es tu aparecer en mi alma estás presente, me quitaste el velo, te mostraste a mí, ahora oigo y veo